5 cuentos zen. El camino hacia la paz interior. Cuento 1. El monje y el espejo roto. En tiempos de ansiedad y búsqueda constante de felicidad externa, este cuento sobre aceptación y mindfulness nos enseña que la verdadera serenidad comienza cuando dejamos de resistirnos a lo que somos. Una historia de transformación personal que revela el secreto ancestral para encontrar equilibrio emocional. En lo alto de una montaña vivía el maestro Rikan, conocido por su profunda paz interior. Un día, un joven monje llamado Kenji llegó angustiado a su puerta. «Maestro», dijo con voz temblorosa, «he roto el espejo sagrado del templo. Soy torpe, indigno. No merezco ser monje. Mi mente no encuentra descanso pensando en mi error». Rikan sonrió suavemente y lo invitó a sentarse. Tomó los fragmentos del espejo que Kenji traía envueltos en tela. «Dime, Kenji, ¿qué ves en estos pedazos?» «Veo mi fracaso, maestro. Veo mi incapacidad». El maestro levantó uno de los fragmentos hacia la luz del sol. El destello iluminó toda la habitación con pequeños arcoíris danzantes. «Yo veo que este espejo, al romperse, ha aprendido a reflejar la luz de 1000 maneras nuevas. Cuando estaba completo, solo podía mostrar una imagen. Ahora puede crear belleza que antes era imposible». Kenji observó los destellos multicolores en las paredes. «Pero maestro, ¿no es mejor estar entero?» Rikan colocó suavemente su mano sobre el hombro del joven. «Escucha con atención, pasamos la vida tratando de ser el espejo perfecto, pulido, sin grietas. Pero la paz interior no llega cuando somos perfectos. Llega cuando aceptamos nuestras roturas, nuestras imperfecciones. Cada grieta en ti no es un defecto, es un lugar donde la luz puede entrar y salir de formas únicas». El maestro continuó: «Has pasado días torturándote por un espejo roto. Pero ¿has notado que tu sufrimiento no proviene del espejo, sino de tu guerra contra ti mismo? La paz comienza cuando dejas de luchar contra lo que ya sucedió, contra quien ya eres». Kenji sintió como algo se aflojaba en su pecho. Por primera vez en días, respiró profundamente. «Entonces, ¿está bien ser imperfecto?» «No solo está bien», respondió Rikan, «es la única manera de ser humano. Un espejo perfecto solo refleja. Un espejo roto con conciencia puede crear luz». Esa noche, Kenji colocó uno de los fragmentos del espejo en su ventana. Cada mañana, al despertar, los arcoíris danzantes en su habitación le recordaban que la paz con uno mismo no requiere perfección, solo aceptación. Reflexión. Este cuento nos enseña que estar en paz con uno mismo no significa alcanzar la perfección, sino abrazar nuestras imperfecciones como parte integral de nuestra humanidad. La verdadera batalla no es contra nuestros errores o limitaciones, sino contra la voz interior que nos juzga sin piedad. La paz interior nace cuando cesamos la guerra interna, cuando dejamos de resistirnos a nuestra realidad presente. Como el espejo roto que crea belleza inesperada, nuestras grietas pueden convertirse en canales de luz si las aceptamos con compasión. El sufrimiento no proviene de nuestros defectos, sino de nuestra negación a aceptarlos. Cuento 2. El jardín de arena. En un mundo obsesionado con el control y la productividad, esta antigua parábola sobre desapego y gratitud nos muestra cómo el verdadero bienestar emocional surge cuando soltamos la necesidad de controlar cada aspecto de nuestra vida. Un relato sobre mindfulness y aceptación que transformará tu perspectiva. La monja Iki dedicaba cada amanecer a rastrillar el jardín de arena del monasterio, creando patrones perfectos de ondas y círculos. Era su meditación, su arte, su orgullo. Un otoño, llegó una novicia llamada Hana al monasterio. La maestra le asignó ayudar a Iki con el jardín. La primera mañana, Hana trabajó junto a Iki. Pero sus líneas eran temblorosas, sus círculos irregulares. Iki rehacía constantemente el trabajo de Hana, sintiendo crecer la tensión en su mandíbula. «Debes hacerlo así», le decía una y otra vez, volviendo a rastrillar la arena. Después de una semana,
Iki acudió a la maestra mayor, exhausta. Maestra, Hana arruina mi jardín cada día. No puedo encontrar paz trabajando con ella. Me gustaría volver a trabajar sola. La maestra sonrió con conocimiento. Iki, durante 10 años has rastrillado ese jardín. Dime, ¿qué sucede con tus hermosos patrones cada noche? El viento los borra, maestra. ¿Y qué haces cada mañana? Los creo nuevamente. ¿Y cada noche? El viento los borra nuevamente, admitió Iki, comenzando a comprender. Durante 10 años has estado en paz creando patrones que el viento destruye. Pero no puedes estar en paz cuando Hana crea patrones diferentes a los tuyos. ¿Por qué el viento merece más compasión que tu hermana? Iki sintió un nudo en la garganta. La maestra continuó. El jardín nunca fue tuyo. La arena nunca pidió tus patrones perfectos. Durante años has practicado desapego cada noche al dejar que el viento borre tu trabajo, pero sigues aferrada al orgullo de ser quien controla cómo debe verse el jardín. La paz contigo misma no vendrá de hacer el jardín perfecto, sino de soltar la necesidad de que sea perfecto. Al día siguiente, Iki observó a Hana crear sus líneas irregulares. En lugar de corregirla, respiró profundamente. Notó cómo el sol creaba sombras diferentes en las ondas imperfectas. Como algunos patrones de Hana tenían una espontaneidad que sus propias líneas perfectas nunca habían alcanzado. Hana, dijo suavemente, muéstrame cómo haces ese círculo. La sorpresa en el rostro de Hana se transformó en alegría. Trabajaron juntas, mezclando estilos, creando algo que ninguna hubiera hecho sola. Y cuando el viento nocturno borró todo, Iki durmió más profundamente que en años. Porque finalmente entendió, la paz interior no viene de controlar el jardín externo, sino de soltar el control del jardín interno de expectativas y apegos. Reflexión. Este cuento ilumina una verdad fundamental: gran parte de nuestro sufrimiento proviene de aferrarnos a cómo deberían ser las cosas. Iki podía aceptar que el viento borrara su trabajo, pero no que otra persona creara algo diferente a su visión. Esto revela que nuestra paz a menudo depende de un control ilusorio. Estar en paz con uno mismo requiere distinguir entre lo que podemos controlar, nuestra respuesta, y lo que no podemos, del mundo externo, las acciones de otros. La verdadera libertad interior surge cuando soltamos nuestros apegos rígidos a resultados específicos y nos abrimos a la imperfección del momento presente. El jardín es metáfora de nuestra vida. Podemos crear, cuidar y esforzarnos, pero al final debemos aprender a soltar. La paz no está en el jardín perfecto, sino en el corazón que puede crear sin apegarse, cuidar sin controlar, y amar sin poseer. Cuento 3. El mercader y las 2 vasijas. Para quienes luchan con la autocrítica y la comparación constante, este cuento milenario sobre autocompasión y propósito personal revela por qué la paz mental se alcanza al honrar nuestra naturaleza única en lugar de imitar a otros. Una historia transformadora sobre encontrar significado y autoaceptación. En un pueblo junto al río vivía un mercader llamado Hiroshi que transportaba agua desde el río hasta su casa usando 2 vasijas colgadas en los extremos de un palo sobre sus hombros. Una de las vasijas era perfecta, brillante, sin una sola fisura. La otra tenía una grieta en el costado y perdía agua durante todo el camino de regreso. Durante 2 años, esto sucedió diariamente. La vasija perfecta siempre entregaba su contenido completo al llegar a casa. La vasija agrietada solo llegaba con la mitad del agua. La vasija perfecta estaba orgullosa de sus logros. La vasija agrietada se sentía profundamente avergonzada de su imperfección y miserable por solo poder cumplir la mitad de su propósito. Un día, la vasija agrietada reunió valor para hablar con Hiroshi mientras él la llenaba en el río. Estoy avergonzada de mí misma y quiero disculparme contigo. ¿Por qué?, preguntó Hiroshi. ¿De qué estás avergonzada? Durante estos 2 años he podido entregar solo la mitad de mi carga porque esta grieta en mi costado hace que el agua se escape durante todo el camino a tu casa. Por mi defecto,
tú no recibes el valor completo de tu esfuerzo. Hiroshi sonrió con ternura y dijo, cuando regresemos a casa, quiero que observes cuidadosamente el camino. Mientras subían la colina, la vasija agrietada notó el hermoso sol calentando las flores silvestres a un lado del camino. Esto alegró un poco su tristeza. Pero al llegar, todavía se sentía mal porque nuevamente había perdido la mitad de su agua. Hiroshi le dijo, ¿notaste que había flores solo en tu lado del camino, y no en el lado de la vasija perfecta? Siempre he sabido de tu fisura y decidí sacar provecho de ella. Planté semillas de flores en tu lado del camino, y cada día, mientras regresábamos, tú las has regado. Durante 2 años he podido recoger estas hermosas flores para decorar mi casa y el altar. Sin ti siendo exactamente como eres, no habría tenido esta belleza para alegrar mi hogar. La vasija agrietada sintió algo nuevo, no perfección, pero sí paz. Comprendió que había estado tan ocupada comparándose con la vasija perfecta, deseando ser lo que no era, que nunca vio el sendero de flores que solo ella podía crear. Esa noche, bajo la luz de la luna, la vasija agrietada ya no sentía vergüenza. Había encontrado paz consigo misma, no a pesar de su grieta, sino a través de ella. Reflexión. Este cuento toca el corazón del autojuicio que nos impide estar en paz con nosotros mismos. Pasamos tanto tiempo comparándonos con otros, deseando ser diferentes, que no vemos el valor único que ofrecemos al mundo exactamente como somos. La vasija agrietada representa a todos los que sienten que no son suficientes porque no cumplen con algún estándar externo de perfección. Pero la historia nos recuerda que lo que percibimos como defectos pueden ser precisamente las cualidades que nos permiten crear belleza única en el mundo. Estar en paz con uno mismo no requiere eliminar nuestras grietas, sino reconocer que éstas pueden ser nuestra contribución más valiosa. El camino hacia la paz interior pasa por dejar de luchar para ser la vasija perfecta y abrazar el sendero de flores que solo nosotros podemos regar. Tu grieta no es tu vergüenza, es tu don al mundo. Cuento 4. El samurái y el maestro de té. En tiempos de estrés y agitación mental, este relato sobre presencia plena y simplicidad nos enseña que la calma interior no se encuentra en grandes logros sino en la atención total al momento presente. Una lección de sabiduría ancestral sobre vivir con conciencia y serenidad. El samurái Takeshi era legendario por su habilidad con la espada, pero internamente vivía en constante tormenta. Su mente saltaba sin cesar del pasado al futuro, batallas y apeleadas, enemigos que podrían aparecer, honores perdidos, reconocimientos por ganar. Aunque era invencible en combate, nunca dormía en paz. Su fama crecía, pero su tranquilidad se desvanecía. Un sabio le recomendó visitar a Senno-riki, un maestro de la ceremonia del té conocido por su profunda serenidad. Maestro, dijo Takeshi al llegar, soy el mejor guerrero del reino, pero no puedo conquistar mi propia mente. Enséñame el secreto de tu paz. Senno-riki simplemente sonrió y lo invitó a sentarse. Primero, tomemos té. Takeshi, impaciente, se sentó con rigidez. Su mente ya estaba planeando el entrenamiento de la tarde, recordando un insulto de la semana pasada, anticipando el próximo torneo. Observó al maestro realizar cada movimiento de la ceremonia del té con una lentitud que lo desesperaba. Cada gesto era deliberado, completo. Senno-riki calentaba el agua, limpiaba los utensilios, medía el té en polvo. Maestro, vine por enseñanzas, no por té, dijo Takeshi con frustración. Y no estoy enseñando, respondió Senno-riki sin apartar su atención del tazón que sostenía. El maestro vertió el agua caliente, batió el té hasta crear espuma, y ofreció el tazón a Takeshi con ambas manos y una reverencia. Takeshi tomó el tazón bruscamente y bebió rápido, sin saborear. Ya tomé el té. Ahora, ¿cuál es el secreto? Senno-riki lo miró con ojos tranquilos. No tomaste té. Tu cuerpo estaba aquí, pero tu mente estaba en 20 lugares distintos. Bebiste, pero no experimentaste beber. Estuviste presente, pero no estuviste presente. Preparó otra taza.
Ahora, intentemos de nuevo. Esta vez, cuando yo caliente el agua, tú solo observa el agua ser calentada. Cuando yo limpie el tazón, tú solo observa el tazón ser limpiado. Cuando bebas, solo bebe. Nada más. Takeshi, acostumbrado a seguir instrucciones de maestros de artes marciales, asintió con seriedad. Esta vez, observó verdaderamente. Notó cómo el vapor se elevaba del agua. Escuchó el sonido del bambú batiendo el té. Sintió el calor del tazón en sus manos. Percibió el sabor amargo y dulce a la vez. Sintió el líquido descender por su garganta. Por primera vez en años, durante esos 5 minutos, su mente no estaba en batalla. No estaba en ningún lugar excepto allí. Cuando terminó, sus ojos estaban húmedos. Maestro, durante un momento, hubo paz. Sí, dijo Senno Riki. La paz no es un lugar al que llegas cuando todas las batallas terminan. La paz es lo que sucede cuando tu mente está completamente donde está tu cuerpo. El secreto no está en cambiar tu vida, sino en vivir completamente cada momento de ella. Takeshi visitó al maestro durante un año. Aprendió que cada acción podía ser como la ceremonia del té, completa, presente, en paz. Caminar, solo caminar. Comer, solo comer. Respirar, solo respirar. Siguió siendo un gran guerrero, pero ahora había un silencio en su centro que ninguna espada podía tocar. Reflexión. Este cuento revela una verdad esencial sobre la paz interior. No se encuentra en el futuro cuando finalmente alcancemos nuestras metas, ni en el pasado que idealizamos o lamentamos. La paz solo existe en el momento presente, y solo podemos experimentarla cuando nuestra atención está completamente aquí. Takeshi representa a todos los que vivimos con la mente fragmentada entre 1000 preocupaciones. Hemos olvidado cómo simplemente estar. La ceremonia del té es una metáfora de cualquier actividad diaria: comer, caminar, hablar, respirar. Cada momento es una oportunidad para paz o para agitación, dependiendo de dónde habite nuestra atención. Estar en paz con uno mismo requiere la práctica constante de retornar al presente. No necesitamos cambiar nuestras vidas drásticamente, necesitamos estar completamente presentes en la vida que ya tenemos. Como descubrió el samurái, la verdadera victoria no es sobre enemigos externos, sino sobre la mente dispersa que nos roba la paz momento a momento. Cuento 5. La montaña que aprendió a bailar. Para quienes buscan autenticidad y liberación del juicio ajeno, esta fábula zen sobre autoaceptación y coraje nos revela que la verdadera libertad interior surge cuando nos atrevemos a ser quienes realmente somos. Un cuento poderoso sobre encontrar tu voz interior y vivir en armonía contigo mismo. Había una vez una montaña llamada Kiyomi que vivía junto a otras montañas majestuosas. Todas eran altas, inmóviles, serias, como se esperaba que fueran las montañas. Pero Kiyomi guardaba un secreto que la avergonzaba profundamente. Cuando el viento soplaba, sentía un impulso irrefrenable de moverse, de balancearse, de bailar. Durante años luchó contra este impulso. Las montañas no bailan, se decía. Las montañas son firmes, estables, serias. Si me muevo, seré ridícula. Las otras montañas se burlarán de mí. Así que Kiyomi se mantenía rígida incluso cuando la brisa le hacía cosquillas en las laderas, incluso cuando las tormentas la invitaban a mecerse. La tensión de contenerse la hacía temblar internamente, creando pequeños deslizamientos de tierra y grietas en sus costados. Los animales que vivían en ella sentían su inquietud. Los árboles en sus laderas crecían torcidos por la tensión que emanaba de su núcleo. Un día, un pájaro pequeño anidó en una de sus grietas. Kiyomi, preocupada, le dijo: «Pequeño pájaro, no deberías anidar aquí. Soy una montaña defectuosa. A veces siento deseos de moverme, de bailar. Temo que algún día pierda el control y te lastime». El pájaro ladeó la cabeza, confundido. «¿Y por qué no bailas? Las olas bailan con la luna.
Los árboles bailan con el viento. Las estrellas bailan en sus órbitas. Todo en la naturaleza se mueve excepto ustedes, las montañas. Siempre me pregunté si no les dolía quedarse tan quietas. Pero, así son las montañas, respondió Kiyomi. Si bailo, dejaré de ser lo que debo ser. O tal vez, cantó el pájaro, descubrirás lo que realmente eres. Esa noche, una tormenta poderosa llegó. El viento rugió con una fuerza que Kiyomi nunca había experimentado. Luchó como siempre por mantenerse rígida, pero la tensión se volvió insoportable. Sintió que se partiría en dos si seguía resistiéndose. Y entonces, exhausta de luchar, se rindió. Se dejó mecer por el viento. Suavemente al principio, luego con más libertad. Sus laderas ondularon, sus bosques se balancearon con ella, sus cascadas trazaron nuevos patrones en el aire. Por primera vez en su existencia, Kiyomi sintió paz. Las otras montañas la observaban en shock. Kiyomi está bailando. ¡Qué vergonzoso! ¡Qué poco digno de una montaña! Pero luego, algo inesperado sucedió. La montaña más antigua, que había estado callada durante siglos, empezó a moverse también. Solo un poco al principio, un suave balanceo. Yo también, susurró. Yo también he querido moverme. Una por una, las montañas comenzaron a confesar, todas habían sentido el impulso de bailar y todas lo habían reprimido por miedo al juicio. La rigidez que consideraban dignidad era en realidad miedo disfrazado. Aquella noche, toda la cordillera bailó bajo las estrellas. Los terremotos cesaron en esas montañas. Las grietas comenzaron a sanar. Los árboles crecieron más rectos y los animales prosperaron, porque finalmente vivían en montañas que estaban en paz consigo mismas. Kiyomi aprendió que estar en paz con uno mismo no significa cumplir las expectativas de otros, ni siquiera las expectativas de lo que uno debería ser. Significa tener el coraje de honrar la verdad de lo que uno realmente es. Reflexión. Este último cuento nos lleva al corazón mismo de estar en paz con uno mismo, la autenticidad. Kiyomi representa a todos los que hemos reprimido partes de nosotros mismos por miedo al rechazo o al juicio. Vivimos en tensión constante, manteniendo una fachada de lo que creemos que deberíamos ser, mientras nuestra verdadera naturaleza lucha por expresarse. La paz interior es imposible cuando vivimos divididos, una parte de nosotros presentada al mundo y otra parte oculta, avergonzada. Esta división interna consume una energía tremenda y crea sufrimiento innecesario. Como las grietas en Kiyomi, nuestras tensiones internas eventualmente se manifiestan de formas destructivas. El mensaje más poderoso del cuento es este: cuando finalmente tenemos el coraje de ser auténticos, no solo nos liberamos nosotros mismos, sino que damos permiso a otros para hacer lo mismo. La mayor contribución que podemos hacer al mundo no es ser perfectos según estándares ajenos, sino ser genuinamente nosotros mismos. Estar en paz con uno mismo requiere el coraje de preguntarnos: ¿qué parte de mí estoy reprimiendo por miedo? ¿A qué baile he renunciado por mantener una imagen? La verdadera serenidad comienza cuando dejamos de luchar contra nuestra naturaleza esencial y nos permitimos ser, completamente y sin disculpas, quienes realmente somos.